bienvenida al doctor Diego Monsalve, director provincial del movimiento Juntos Podemos. Doctor Monsalve, muy buenos días, bienvenido. Coméntenos cuál es la situación de este partido que se encuentra, juntamente con otros, en riesgo de desaparecer. Gustavo, buenos días. Un saludo a usted y a todos quienes nos escuchan a través de Ondas Azuayas. En primer lugar, he de empezar manifestando de que el día 15 de julio yo presenté mi dimisión y me separé del movimiento, renuncié a la presidencia provincial y también me alejé del... ¿Está desligado usted? Sí, desligado completamente del partido. Sin embargo, el tema de las firmas, que obviamente ya fue de conocimiento antes incluso de que yo salga del partido, yo creo que es un mal endémico que ha pasado o que ha estado pasando en el país desde hace años atrás. Usted bien traía a colación en la introducción lo que en el año 2012 fue un escándalo. Recuerdo de que incluso algunos fuertes y militantes y figuras visibles del correísmo a la hora de la hora aparecieron afiliados al Partido Socialista u a otros partidos, precisamente por la forma como está establecida en nuestra legislación esta recolección de firmas. Entonces, de lo que tengo conocimiento ahora es, si bien es cierto, pasaron los partidos de este filtro del CNE, del Consejo Nacional Electoral, siendo esta la autoridad que debe verificar y debe validar las firmas. No obstante de aquello, en un informe de Contraloría a la gestión del CNE, entonces, este momento lo que está entredicho es, o las dos partes que están en la disputa es Contraloría con el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque los partidos presentan sus firmas, los partidos también pueden haber, o los movimientos del momento que recolectaron sus firmas, pudieron haber sido objeto de que una persona haga una firma y ponga un número de cédula cualquiera. Esas son cosas que pueden pasar. Entonces, se dicen pasan. Que entre las firmas están ancianos fallecidos, incluso niños. Imagínense. Entonces, obviamente, usted pide a voluntarios que vayan y que recojan firmas y obviamente se está sujeto a todas estas eventualidades. ¿Quién debió haber hecho el trabajo a plenitud? Y obviamente con la lista y cotejando las listas, las firmas con los padrones respectivos, debió haber sido el Consejo Nacional Electoral. Entonces, tengo entendido que ahora todas estas organizaciones obviamente podrán ejercer sus derechos. Sin embargo, resulta un tanto difícil que no puedan participar en las próximas elecciones, Gustavo. ¿Por qué? Porque en el caso de que Contraloría emita su informe y que las recomendaciones sean que se alejen o se separen del padrón electoral a estos partidos, no olvidemos de que los informes de Contraloría son impugnables en la vía contencioso administrativa. Entonces, todavía hay mucho tiempo para que se tenga en firmeza en cuanto al tema de que participen o no. Yo estoy casi convencido por este argumento jurídico de que participarán en las próximas elecciones. ¿Cuántas firmas presentaron en Juntos Podemos? Desconozco, Gustavo. A ver, le comento, de lo que recuerdo al inicio fueron alrededor de 900,000 firmas, pero el trajinar de Juntos Podemos fue de que en época correísta, en la que el correísmo manejaba el Consejo Nacional Electoral, no dieron paso. Entonces, luego, cuando vino el nuevo Consejo Nacional Electoral, se pidió una revisión de las firmas que habían sido presentadas. Sí fueron alrededor de 900,000 a nivel nacional, eso recuerdo. Y con la revisión con esta nueva revisión pedida por los líderes de la organización Juntos Podemos, el Consejo Nacional Electoral ya dio paso porque verificó las firmas y estaban en el número o superaban el número mínimo requerido por la ley. ¿Qué es lo que cree que debería suceder en este tema? Pues el propio Consejo Nacional Electoral está siendo cuestionado. Es el problema en el Consejo Nacional Electoral. En este caso, las organizaciones vienen a ser una perjudicada más. ¿Por qué? Porque si es que la organización estatal, si la institución del Estado, que estaba llamada a cumplir una obligación y a velar por un derecho de una organización política en aras de existir y los derechos por otro lado de los ciudadanos, tenía esta organización, esta institución del Estado, contar con
la diligencia y con el soporte técnico suficiente para poder garantizar que no se vulnere derechos de nadie. Ahora, más allá de esto, y hablando de esta situación de partidos políticos en Ecuador y de la democracia ecuatoriana, la Contraloría ha emitido también otros preocupantes informes, hablando ya no solamente de la inscripción de partidos, sino de los votantes. Y efectivamente confirma lo denunciado por sectores ciudadanos, por veedurías, que señalaban en algunos casos que existían varios millones de personas, decían 1 millón, 2 millones, 3 millones de votantes que estaban fallecidos, gente que vivía en el exterior y que no se había registrado, por supuesto, para votar, ni mucho menos, etcétera, etcétera. Es decir, de que habría serias distorsiones en el sistema democrático de Ecuador. Sin lugar a dudas. Yo creo que hay un problema de que nuestras instituciones se unen cuando tienen objetivos recaudatorios. Es decir, la base de datos del SRI está unida a la base de datos del registro civil cuando se trata de tener el listado de los contribuyentes. Pero en este caso, por un lado, se tiene que empezar la investigación, Gustavo, en el registro civil, porque es el registro civil quien otorga o quien confiere la información al Consejo Nacional Electoral. Pero yo creo que con los avances tecnológicos del siglo XXI es inadmisible de que estemos todavía a los vaivenes de que los padrones estén fallecidos. Y obviamente usted quiere cambiarse de domicilio y le dicen no puede, ya pasó el límite de tiempo para que se cambie de domicilio. Pero sin embargo todavía consta en el padrón personas que han fallecido años atrás. Esto no únicamente es un problema logístico o es un problema eminentemente de papeles. Esto tiene en el fondo, una puerta abierta para empañar las elecciones y llenarlas de dudas. Porque sin temor a equivocarme, Gustavo, el momento en que una organización política presenta a sus candidatos, lo que quiere es contar con la seguridad de que los votos que recibe son ni más ni menos que los que le fueron conferidos. El contar con personas fallecidas, con personas desaparecidas, con personas que no residen en el país, en el padrón electoral, debe ser la principal preocupación. Yo le escuchaba a la señora presidenta del CNE esta semana, no sé si usted le escuchó, que estaban buscando los mecanismos de incorporar en el padrón a los extranjeros que viven más de 5 años en el país. Incluso que están enviando brigadas a sus domicilios para lograrlo. Exactamente. Entonces, ¿por qué no empezamos más bien depurando y dando la seguridad de que ya no están personas fallecidas ni desaparecidas, ni que ya no viven en el país? Uh-huh. Aunque ese es su derecho, ¿no? Realmente las personas que no vivan en el país, pero siguen siendo ecuatorianos y tal vez no tuvieron la diligencia de inscribirse en el consulado donde están viviendo actualmente, pero es su derecho el constar en el padrón. El problema es los muertos. Ese es el principal problema, que viene arrastrándose desde la época de el doctor Pozo. Vayamos ahora, doctor Monsalve, a Juntos Podemos. ¿Qué pasó con este partido ya internamente, más allá de estos problemas con el Consejo Nacional Electoral y las firmas? Usted nos señala, acabamos de conocerlo, que ha renunciado a la presidencia el 15 de julio y se ha desafiliado también. ¿Qué pasó luego de las elecciones en las que estuvieron apoyando la candidatura para alcalde de Paul Carrasco? Bien, yo creo que es de conocimiento público de que aquí en el Azuay habían 2 organizaciones políticas hermanas, cercanas, que se refiere a Participa y Juntos Podemos, que fuimos las 2 organizaciones quienes apoyamos y auspiciamos la candidatura de Paul Carrasco. Para nosotros, por lo menos, sin fronteras claras entre unas y otras, entendíamos que Participa tenía una vocación más bien local, provincial y Juntos Podemos nacional. Sin lugar a dudas. Prácticamente tenía los mismos sectores. Sí, en el Azuay sí, se daba esa situación especial en el Azuay de que tenía esos mismos actores, como usted bien dice, Gustavo, porque al ser Juntos Podemos una organización de carácter nacional y habiendo nacido en el Azuay, obviamente su organización madre, por así decirlo, fue Participa. Entonces, las caras comunes que estábamos en Participa y en Juntos Podemos, por un tema formal, por un tema eminentemente de que fue reconocido ya Juntos Podemos, entonces una parte
pequeña estuvo en Juntos Podemos, porque su gran estructura aquí en el Azuay era Participa. Luego de las elecciones... ¿Qué quiere decir esto? ¿Una parte se separó y quedó solamente con Juntos Podemos? Un grupo pequeño de compañeros que éramos de Participa, asumimos la dirección de Juntos Podemos. ¿Quiénes eran ellos? Éramos un grupo muy pequeño, pero recuerdo, estaba René Inga, estaba Julio Cherres, compañeros que habíamos estaba yo, obviamente. Estaba Paul Carrasco. Paul estuvo en Juntos Podemos, claro, él incluso sale de Participa por el formalismo legal de estar en una sola organización política, y él como presidente nacional de Juntos Podemos sale de Participa. Sin embargo, repito, la visión era una organización o dos organizaciones hermanas. En el proceso electoral, nuestra gran estructura era, sin lugar a dudas, Participa, que a lo largo de muchos años había estado trabajando en la provincia, en la ciudad de Cuenca, y luego de los resultados electorales, Paul Carrasco, obviamente como presidente nacional de Juntos Podemos, se traslada a la ciudad de Quito y a recorrer el país, porque habían alrededor de 20 alcaldías que se habían ganado en todo el Ecuador. Entonces, en su afán de consolidar su organización política, él viaja fuera del país, de la ciudad, se dedica a recorrer el país. Y en eso se encuentra Paul Carrasco. De lo que tengo conocimiento, en eso se encuentra Paul Carrasco. Y lo que habíamos conocido es que se movía su domicilio a Quito, es así también. Yo hasta la última vez que conversé con él, él solo viviendo en la ciudad de Quito y estaba en la... ¿Qué quiere decir? No se trasladó con su núcleo familiar. Exactamente, pero tengo entendido de que estaban tomando esa decisión, que usted sabe, no siempre es sencilla, Gustavo. Sí, temas personales. Temas de los Además, hijos, no los tratamos aquí, nos interesan los temas políticos, fundamentalmente en el marco de este diálogo. Entonces, desconozco a plenitud o con detalle cuáles fueron las situaciones entre Paul Carrasco y Giovanni Palacios, pero se dio una división. Alguna vez tanto Giovanni cuanto Paul me contaron de que no habían conversado algunos meses, prácticamente desde las elecciones, o 2 o 3 semanas posteriores no volvieron a conversar. Una de los temas que se discutía hasta cuando yo estuve vinculado era la posibilidad de unificar Participa con Juntos Podemos. Esa era la visión de Paul. Giovanni tenía una visión distinta, decía que se deben mantener las dos organizaciones. Quizás esta fue una de las razones, porque realmente estoy lejano a conocer, repito, a detalle cuáles fueron los motivos que ocasionaron esta separación, pero a pesar de ellos haber sido muy, muy unidos, muy estrechos, haber tenido una relación de muchos años de camaradería política, pero en la actualidad tienen una relación muy, muy distante. Andan por andariveles separados. Totalmente, porque usted habrá visto hace días atrás, Paul Carrasco indicó de que él está en una posición contraria al gobierno, dio una rueda de prensa hace unos 2 meses y medio, 3, en la ciudad de Guayaquil, en la que incluso hacía un llamado a la renuncia al presidente Moreno, si mal no recuerdo, mientras que Giovanni ha tenido un acercamiento al gobierno, tanto así que ha sido nombrado como subsecretario de la política o secretario de la política aquí en la región. En el Ecuador vivimos... ¿Qué pasó con su renuncia? ¿Por qué renunció usted? Yo renuncié, Gustavo, porque yo considero que las dinámicas de las elecciones locales es distinta de las elecciones nacionales. Yo, más allá de buscar o de tener afán en una candidatura a un cargo de elección popular, creo que es necesaria la participación política. La gente nos alejamos de la política y eso no es correcto, porque las decisiones desde que abrimos el grifo de agua, cuando nos despertamos en la casa, atrás del agua que nos llega, hay una decisión política. Porque cuando salimos de nuestra casa... Pero la política no es solamente para los procesos electorales. Totalmente. Son situaciones que deberían ser de largo aliento realmente, que obedezcan, Gustavo, a convicciones. Exactamente. Entonces, precisamente por esas convicciones, y porque realmente siempre Paul Carrasco, la forma de hacer la política de él ha sido
muy respetuoso a las diferencias y sin adentrar en el tema personal. Es mantener la relación cordial personalmente, más allá de las diferencias políticas. Pero ha sido, perdóname que utilice ese término simplemente descriptivo, bastante caudillista Paul Carrasco. Siempre estuvieron sus organizaciones, sus proyectos políticos centrados en él. Mi querido Gustavo, el Ecuador históricamente ha sido caudillista. O sea, no es un asunto solo de Paul Carrasco. Si vemos lo que pasa en Igualdad con Marcelo Cabrera, ha pasado una cosa similar. Si es que vemos de la antigua ADP en el Azuay, tenemos a 2 o 3 figuras preponderantes: Javier Muñoz, Claudio Malo, Mario Jaramillo, quizá. Entonces, ese es un tema, yo creo que de la política nacional, es un tema ecuatoriano. Este rato incluso, y más con lo que usted nos señala, no podemos pensar qué es Podemos. Podemos es Paul Carrasco. ¿Quién o quiénes más están con él? Aquí en el Azuay desconozco. Realmente, porque la mayor parte de la estructura, o sea, tengo entendido de que hay algunos líderes que están cercanos a Paul, presidentes de algunas juntas parroquiales, pero hay que entender que Participa este rato tiene, me parece, 4 alcaldes. Vamos a hablar de Participa en un segundo capítulo. No hay problema. Terminemos con Podemos. Quisiéramos saber qué es Podemos, a quiénes representa, qué número de afiliados tiene, qué es lo que se está peleando, entendemos, porque se está oponiendo resistencia a su desaparición. Esto, de hecho, ya no le toca a usted. Nos acaba de comentar que ya no es quien lo dirige, que se ha desafiliado incluso del partido, pero usted lo conoce íntimamente. Yo creo que el partido a nivel nacional, como le indiqué hace un momento, tiene 20 alcaldías, alrededor, me parece, de 2 o 3 prefecturas, una sola y 2 ganadas en alianza. Entonces tiene una perspectiva interesante a futuro, pero hay un problema también ahí, Gustavo, que es también los caudillismos. Entonces, si hay un alcalde que ganó por Juntos Podemos o por X partido, usted habla con ese alcalde y dice: no, yo no gané por el partido, yo gané por mí. Y esa es la realidad, realidad de la política ecuatoriana. Entonces, yo creo que Podemos tiene una perspectiva de unirse. Yo creo que el momento electoral del 2021 es un momento de confluir. Me imagino que confluirá y Paul estará trabajando en articular quizá un frente de centro con distintos partidos y actores del país. Yo creo que tiene perspectiva, sin lugar a dudas. Este momento tiene este escollo que es el asunto del informe de Contraloría. Creo que no tendrá un futuro el tema de Contraloría, les soy honesto, no creo que, o más allá de que tenga futuro, repito, no va a limitar la participación de Podemos. En todo caso, doctor Monsalve, si hasta donde usted conoce, Juntos Podemos es un partido de oposición al gobierno nacional. Sí. Esa es la posición. Eso nos va a llevar de la mano a indagar qué pasa con Participa. Claro. Participa fue protagonista de diálogos internos que se dieron por parte de delfines del gobierno que vinieron por acá. Iván Granda, María Paula Romo reunieron al agua y al aceite en la política a Participa con el Movimiento Igualdad, otros actores políticos locales. Estuvieron varios allí con algunos objetivos comunes que tenían bajo un membrete de una supuesta defensa al agua. En realidad hacían lo contrario. Era un proyecto tendiente a apoyar las políticas promineras del gobierno nacional. Lamentablemente eso ha trascendido, de acuerdo con declaraciones de algunos de los participantes. ¿Qué pasó allí? ¿En dónde estuvo esa dirigencia de Participa? Sus posiciones, que se las suponían eran las mismas de Podemos. Uno de los problemas que tiene el Ecuador es que a veces vivimos de membretes, Gustavo. Y uno de los membretes que pasa factura es el famoso de los gobiernos autónomos descentralizados. Porque el ámbito de acción de estos gobiernos autónomos descentralizados es muy limitante y siempre está supeditado, Gustavo, hablando ya de la realpolitik, siempre está supeditado al gobierno central. Por el dinero. Por los recursos. Por su nexo financiero. Pocos son los municipios, los grandes, los que tienen la posibilidad realmente de gozar de esa autonomía plena. Pero fíjese en el caso de Quito, el momento en que quiere entrar en un proceso o en un proyecto como el metro,
no puede hacerlo solo, tiene que mirar los ojos y volver los ojos al gobierno central. Esa situación hace, obviamente, de que exista una inercia que suele darse de los alcaldes y de las autoridades que están en estos cargos a acercarse al gobierno con el objetivo de los recursos. Entendería de que quizá por esa razón los alcaldes votaron de la forma que votaron en la sesión que usted de alguna manera trae a colación, que fue sobre el tema minero, llevada a cabo en la propuesta del Consejo Provincial. Del Consejo Provincial para apoyar una consulta siempre popular. Siempre es un voto condicionado, hablando ya, les vuelvo y les repito, en la vida real, es un voto condicionado. ¿Por qué? Porque para poder emprender las acciones que tienen los municipios, los desafíos que tienen los municipios, sus presupuestos realmente son muy escasos. Es decir, eso es lo que pasa. Claudicaron los alcaldes a las propuestas de gobierno, propuestas de apoyo. Por allí alguien nos señalaba que se dijo el Banco del Estado está abierto para ustedes si nos apoyan, expresiones de este tipo que se les dijo. Muy probablemente, no hemos estado en esa reunión, pero muy probablemente algo de eso habrá pasado, porque ahora yo creo que también el tema del agua tiene varias aristas. El tema del agua que se va fundiendo con Yacu Pérez, porque también hemos escuchado las expresiones, las críticas que se le hacen a Yacu Pérez en el sentido de estar cultivando su personalidad y su imagen de carácter político. Ha sido un discurso constante también entre quienes han participado en estos diálogos a los que hacemos referencia. Claro, el otro día alguien me decía... a Paul Carrasco le criticaban porque viajaba por el país y ahora le estamos viendo al Yacu haciendo lo mismo con el tema del agua. Sí, sin lugar a dudas, Yacu Pérez tiene, a pesar de diferencias, pero él tiene una legitimidad en la lucha por el agua. Históricamente ha sido una persona... Tiene un reconocimiento no solo nacional, incluso internacional. Sin lugar a dudas, no podemos negar aquello. Pero el administrar la provincia y las competencias que tiene el gobierno provincial no se limitan al agua. Y hemos estado escuchando en estos más de 100 días solamente temas referidos al agua y al agua. Otro aspecto que se dio aquí, la elección, entendemos que Raúl Delgado es otro hombre de Participa, el actual alcalde de Paute. Sí. Y él fue nombrado ahora presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, también como producto de una serie de consensos que se han dado. ¿Qué conoce usted sobre esto? Bueno, yo le escuché a Giovanni Palacios de algún medio de comunicación que indicaba que tiene la organización Participa un acuerdo programático con el gobierno. Entiendo que precisamente dentro de estos acuerdos está lo que llevó a la elección de Raúl Delgado como presidente de la AME, que sin lugar a dudas, siendo Azuayo, no deja de ser muy interesante y de reconocimiento. Sí, que mejor que ciudadanos de aquí puedan tomar posiciones políticas, digamos, conspicuas en el país, pero ojalá hagan bien y sea por buenos fines. Sí, a veces lo que pasa, Gustavo, es que en el Ecuador tenemos duplicidad de instituciones. Tenemos... en ese entonces la subsecretaría de Cultura que estaba en el Ministerio de Educación y teníamos la Casa de la Cultura. Teníamos la Superintendencia de Bancos y teníamos la Agencia de Garantía de Depósitos. Entonces a veces esta duplicidad de instituciones, que es un mal en el Ecuador porque aparentemente no funcionan bien las instituciones, entonces quizá no caigamos en lo mismo, ¿no? ¿Con cuál se duplica la AME? No, con los municipios como tal. Es decir, ¿cuál es la función de la AME? ¿Va a tener una voz preponderante con y ante las autoridades del gobierno? Ese es el asunto. Porque tener instituciones por instituciones... El acuerdo que llevó a Raúl Delgado a la presidencia de la AME, si no nos equivocamos, tuvo como 150 o 160 votos de municipios del país que lo apoyaban. Es significativo, es interesante. Yo en lo personal le tengo mucho aprecio a Raúl. Es una persona, es un gran ejecutor, es una persona que sabe hacer las cosas. Lo demostró en Huachapala y creo que en Paute hará algo similar. Yo creo que tiene un desafío. Él votó también en contra de apoyar esta consulta de Yacu Pérez. Ahora, no nos olvidemos de que también existe ya aquí en la provincia de La Azuay una resolución de carácter provincial y otra de carácter cantonal que prohíbe la minería en las fuentes de agua. No nos olvidemos de eso. Fue resuelta esta
esta decisión por el pleno de la Cámara del Consejo Provincial hace un año y medio, 2 años quizás atrás. No sé a qué partido está o a qué movimiento está afiliado, con quién llegó a la alcaldía el alcalde de Nabón. En Nabón hubo pronunciamientos, no solamente uno, por lo menos 2, igual de ese Consejo Municipal, en el sentido de apoyar toda la lucha en favor del agua y en contra de la minería, pero el actual alcalde de Nabón también está entre los que participan en este pacto del cual estamos hablando. Sin embargo, yo creo que lo que ahora se ha hecho es una vía idónea. Ya existe la admisibilidad para el tratar en la Corte Constitucional, va a tomar más tiempo, pero yo creo que la consulta popular es la vía óptima, y yo creo que hay cosas que nos unen a todos. La forma es distinta, pero la lucha del agua siempre será una de ellas. Ahora, para completar un poco este panorama, ¿qué pasó con Dora Ordóñez? Es otra de las personas que nos ha dicho que se desafilió. En este caso no sabemos si es de Participa o de Podemos. No, ella se desafilió de Participa. Ya. Ella era miembro incluso del secretariado de Participa. Y ella al momento es subsecretaria anticorrupción y está en los mismos proyectos, no solamente de corrupción, sino políticos de Iván Granda. Sí, yo no sé si yo no diría, la vinculación de ella no fue, porque además fue antes que la de Participa como tal, porque tengo conocimiento que la resolución de Participa de estar en un acuerdo programático con el gobierno nacional ha sido tomada en una asamblea. La vinculación de ella fue anterior y nace precisamente de una estrecha amistad que tuvo con Iván Granda y de causas que defendieron juntos, como un tema de movilidad, tema precisamente del agua, que lo defendieron desde el Consejo Cantonal de Cuenca. Entonces, si bien es cierto, también conozco de la desafiliación de ella de las filas de Participa, Gustavo, pero tengo entendido que su vinculación no obedece a este acuerdo programático, sino es más bien un tema de carácter personal. Edison Antonio Mejía Vanegas. Así como no, el Toño Mejía, le conozco. ¿Qué sabes sobre él? Él es quien renuncia a la vicepresidencia de Participa, exteriorizando su rechazo en una carta pública, señalando que este se ha convertido en un proyecto personal de Giovanni Palacios que no va con la línea política de Participa. A ver, yo ahí tengo, de lo que conozco también, Toño era una persona muy cercana a Darío Ordóñez. Muy cercana. Y Darío Ordóñez se desafilió de Participa hace aproximadamente 3 semanas, luego de las elecciones internas, o sea, un mes quizá atrás. Se desafilió, no fue elegido él dentro del secretariado de Participa y optó por salir. Toño había recibido votos suficientes para ungirse como vicepresidente de Participa, pero tengo entendido, Gustavo, de que obviamente por obedecer o por consecuencia con su línea, que eran los ex-IDE que se incorporaron en Participa, él optó por desafiliarse y por hacer pública esta carta. Sobre el hablar de que se convierte en un proyecto personal, yo ahí dudo y ahí discrepo, y le voy a decir por qué. Más bien yo creo que opciones políticas de quienes están en el gobierno o cerca del gobierno son muy reducidas. El gobierno hoy en día tiene una popularidad y una aceptación muy baja. Yo no veo futuro a que realmente pueda, más allá de que tiene todo el aparataje, toda la institución, pero no existen ni los cuadros, ni tampoco la aceptación. Las ejecutorias del gobierno han sido bastante erráticas. Entonces, yo creo que hablar de que obedece a un... ¿Usted se refiere a este acuerdo, digamos, sí, yo más bien creo gobierno? Yo creo que ahí el asunto le terminará pasando factura quizá al propio Giovanni en sus aspiraciones políticas personales. El señor Mejía dice de manera sorpresiva e inconsulta, al puro estilo dueño del partido y sin que exista autorización de la Asamblea Provincial, Giovanni Palacios, actual presidente de Participa, ha manifestado que ha efectuado una alianza política con el gobierno y señala que esta situación ofende
y va en contra de los procesos democráticos internos y a la militancia del movimiento. Así pone su carta de renuncia. Gustavo, como le cuento, yo no he estado involucrado ya muchos meses en la realidad de Participa, pero de lo que he conversado con amigas y amigos que todavía están vinculados con Participa, me indicaron de que meses atrás, antes, las elecciones de Participa se dieron a finales de julio, si no estoy equivocado, y que antes de estas elecciones internas se resolvió, no sé en qué ente, en la asamblea o en el secretariado, desconozco, pero que hubo una resolución del movimiento Participa de ir en esta alianza con el gobierno. Eso incluso originó unos tweets que usted habrá visto de Paul Carrasco, en el que aclaraba que no tiene vinculación ya con Participa y que no había tenido contacto con Giovanni Palacios. Hasta aquí el análisis de estos dos partidos, ambos, de acuerdo con lo que entendemos, partidos y movimiento en crisis. Vayamos a su criterio personal, doctor Monsalve, habiendo tenido usted una importante actividad política en los últimos tiempos en la provincia de Azuay, su criterio sobre lo que han hecho en estos 3 primeros meses el nuevo alcalde y el nuevo prefecto de Cuenca y de la provincia. Yo creo que los famosos 100 días, que ya van para o ya son 3 meses, los 100 días es un número que está institucionalizado en todo el mundo, Gustavo. Usted le ve al presidente de los Estados Unidos o a cualquier autoridad, por más pequeña que sea su circunscripción territorial, que habla de los 100 primeros días. Los 100 primeros días sirve para analizar y para plantear 2 o 3 metas y lugares a los que se tiene que ir. No es para evaluar obras, ni mucho menos, ni siquiera el accionar político, es para diagnosticar un poco, para ver qué señales hay hacia el futuro, más que nada. Yo en la prefectura he visto una participación más política, he visto más política que administración. Yacu Pérez es una persona que ha estado en las lides políticas, tiene experiencia política, hemos conversado, su bandera de lucha es el agua y obviamente la ha utilizado como además su escudo, ¿no? Para que mientras sigue defendiendo las causas del agua, él esté programando y ejecutando lo que tenga que hacer en la provincia. Pero no hemos visto, no se nos ha presentado tampoco un plan para su gestión en la provincia. Sin embargo, sí hemos visto una actividad política. Él señala en esto, no lo he hecho en el plano de una excusa, pero dice que tiene muy poco dinero la prefectura y que eso aspira a cambiarlo. Hay realidades. El municipio de Cuenca es una institución que tiene un presupuesto aproximadamente 18 veces, municipio y empresas, 18 veces más grande que la prefectura. Prácticamente la única fuente. Tiene el gran territorio. Y exactamente, tiene el gran territorio. Y además hay un desafío, Gustavo, de que en la actualidad hay zonas rurales, pero que tienen ya necesidades y demandas urbanas. Entonces yo creo que hace falta sincerar por parte de los municipios los territorios que ya fueron rurales. Algo que está sugiriendo y reclamando Yacu Pérez es que se asignen presupuestos adecuados para cada uno de los cantones en la provincia, que no se lo está haciendo. Ese es uno de los problemas. Pero le pongo un ejemplo. Vea usted lo que está pasando desde el Garaicoa hasta el Valle. Esa ya es una vía rural. No. Eso es Cuenca rural. Eso es Cuenca rural, Gustavo. Es Cuenca rural. Pero ¿y quién está a cargo de esa vía? La prefectura. Pero en la realidad es una vía urbana. O sea, ya en el día a día es una vía urbana. Usted tiene mucha gente que trabaja, que vive en el Valle y que viene todos los días a Cuenca. Entonces, por eso le decía, son desafíos urbanos, pero los ingresos o los recursos que están destinados para estas zonas son rurales. La prefectura se nutre de lo que le da el gobierno central y de la tasa solidaria. Nada más. Nada más. El municipio, por su parte, tiene muchísimas otras fuentes de ingresos. Alguna vez yo hice el cálculo y era 18 veces aproximadamente superior el presupuesto del municipio y sus empresas. El municipio, yo creo que Pedro Palacios, yo le conozco a Pedro, es un caballero, es un hombre que además por su experiencia en el sector privado
ordenando las cosas. Estuve en una entrevista aquí esta semana y le escuchaba a Gustavo que hablaba sobre el tema del tranvía. Claro, dice cosas que no nos gustan escuchar del tranvía, pero que quizás son las verdaderas y son las realidades del tranvía. Entonces, la empresa privada surge y toma las decisiones desde un diagnóstico absolutamente real. Y eso yo creo que lo está haciendo en el municipio. Sin embargo, en los 100 primeros días tampoco he visto, a diferencia de la prefectura, donde he visto más política y menos administración, en el municipio quizás he visto más temas de administración, de entender la movida, la lógica del municipio, y no he visto respuestas políticas. El problema de la vicealcaldía me parece que fue un asunto político que le pasó factura. Dice que está poniendo la casa en orden, pero ¿implica esto planificación? ¿Hay claridad en los objetivos que quiere alcanzar? Esperemos que eso pase. Yo escuché y conversaba el otro día con un arquitecto que me decía que la tramitología de los permisos está ahora más difícil que antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿Y qué tiempo va a demorarse en poner la casa en orden? Si no resuelve con rapidez el problema del tranvía, el alcalde posiblemente se va a convertir en el mismo nudo complejo que afecta absolutamente a todas las actividades del municipio de Cuenca, como ha afectado a la administración de Marcelo Cabrera, como lo hizo a la de Paul Granda, y va siempre a estar con este problema encima que no le permite trabajar adecuadamente en tantos temas, en tantos problemas que tienen que resolverse en esta urbe. Ahora, usted señalaba en 100 días no se puede hablar de obras, pero contrastemos con lo que sucede en otros municipios del país. En Guayaquil avanza a buen ritmo lo que conocemos de este proyecto, no recordamos la Aerovía, que es un proyecto que en términos económicos es similar al del tranvía. Cuesta algo similar al tranvía de Cuenca. Se encuentra viento en popa entendemos que allí es alguna asociación público-privada. En temas de agua potable, de alcantarillado, cuestionado Guayaquil por poner en manos privadas, digamos así, un servicio básico, tiene un avance significativo. Guayaquil se encuentra ya en niveles de servicio muy similar a la ciudad de Cuenca. Acaba de anunciar un acuerdo con una entidad, una empresa francesa que le va a dar muchas herramientas para organizarse mejor, y adicionalmente financiamiento. En el tema de seguridad le sentó al propio presidente de la República y a la ministra Romo a firmar acuerdos y a obtener además espacios para que el municipio de Guayaquil maneje. Aquí no estamos tratando de hacer una apología del municipio de Guayaquil, sí demostrar que en 100 días o en 3 meses un municipio puede hacer muchas cosas más que poner la casa en orden o planificar nada más. Sí se pueden tener ejecutorias. Obviamente, Gustavo, hay varias diferencias. Voy a hacer mías las palabras de un industrial guayaquileño que ya vive muchos años en Cuenca, y él me decía, hace 25 años el paradigma de los municipios en el Ecuador era Cuenca, y Guayaquil, no hablemos, era sin lugar a dudas una vergüenza de gestión y de procesos internos en el municipio. Hoy en día el paradigma de los municipios en el Ecuador se ha convertido en Guayaquil. Eso es una verdad que no podemos negar. No podemos tapar el sol con un dedo, y realmente Guayaquil se ha convertido. Nosotros podemos comparar el Guayaquil de antes, cuando íbamos a Guayaquil, con el Guayaquil de ahora. Quizá quienes están de los 25 años o 30 años para abajo conocen solamente esta cara del Guayaquil moderno. Nosotros sí podemos comparar, y sí podemos hablar del Guayaquil de antes y del Guayaquil de ahora, del Guayaquil del cascajo y del Guayaquil moderno, del Guayaquil cuando regalaban los juguetes en resbaladeras y moría la gente, al Guayaquil digno. Realmente Guayaquil se ha convertido en un nuevo modelo de gestión. Eso por una parte. Son 20 y pico de años de una misma línea de gestión. Y Cintia Viteri, la actual alcaldesa, obedece a esa misma línea. Entonces, existe una continuidad, existe una articulación, un engranaje entre esta nueva administración que empezó en mayo con las anteriores, con la de Nebot. Eso le da una lógica de continuidad y de que sigan los proyectos. Ella no necesitó... Ha sido casi una transición gerencial la que se ha dado allá. En la casa, una transición dentro de casa.
Ella no necesitó ponerse al día en lo que estaba pasando en la aerovía, sino simplemente continuar con lo que estaba pasando, porque sin lugar a dudas ya conocía lo que estaba pasando en la aerovía. Aquí, Gustavo, fue un clamor de la ciudadanía, el qué está pasando con el tranvía, y nunca se nos dijo lo que estaba pasando con el tranvía. Le sacaron a pasear al tranvía en campaña electoral, cuando ahora sabemos, y he escuchado el reclamo del alcalde Pedro Palacios, dice, ¿por qué le sacaron si no estaba listo? Entonces, esa es una diferencia enorme, porque Pedro Palacios viene de una realidad absolutamente diferente. Él desconocía lo que estaba pasando en el municipio. Los ciudadanos, los concejales desconocían, no les daban información completa, Gustavo. Eso, aquí en estos micrófonos yo he escuchado esos reclamos. Entonces, esa es la diferencia. Y también hay una diferencia. La administración de una ciudad está enmarcada en un juego político, está enmarcada en el ámbito de una gestión política. Cynthia Bicheri es una mujer política que ha estado en las lides políticas por muchos años, que conoce y se desenvuelve muy bien en esa arena, mientras que Pedro Palacios es una persona que ha venido del sector privado, que no ha tenido conocimiento político, experticia política. Y eso, sin ¿Qué lugar quiere a decir dudas, usted con esto? ¿Que le va a tomar un tiempo? Le va a tomar un arrancar? tiempo, sí, yo creo que le va a tomar un tiempo, y eso le puede pasar una factura grande. Bien. A él. Muchas gracias por su presencia. A usted, gracias, al doctor Gustavo. Diego Monsalve, ex director o ex presidente del Movimiento Junto Podemos. Acabamos de enterarnos de que ha renunciado hace aproximadamente un mes y ya no se pertenece a este partido que lo lidera Paul Carrasco.